Muy buenos días, hermanos. Si gustan pasar, vamos a comenzar con la enseñanza el día de hoy. Y antes de iniciar, pues vamos a comenzar con una oración previa. Señor, te damos gracias por esta mañana, Padre. Tú eres bienvenido en este lugar. Sabemos que te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Sabemos que gracias a ti podemos deleitarnos en tu presencia, que gracias a ese sacrificio podemos gozarnos y podemos libremente declarar que tú eres un Dios vivo, que eres un Dios de reyes y Señor de señores, y que eres un Dios que todo lo puede y que nada es imposible. Esta mañana nos ponemos en tus manos. Abre nuestro corazón, nuestra mente, Señor, a lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a ver un tema que, pues básicamente ha estado como que muy agarreado en mí, ¿verdad? Es algo que Dios habló a mi vida en cuestión personal y es algo que quisiera compartir con ustedes. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, comenzamos a echar pues raíces y dentro de ese crecimiento también comenzamos a dar frutos. Eso quiere decir que cuando conocemos de Cristo y cuando nos entramos en su palabra y dejamos que la palabra obre en nosotros, entonces es cuando comenzamos a trabajar, es cuando nosotros comenzamos a dar esos frutos que Dios ha puesto en nuestro corazón o Dios nos ha confiado. Siempre me gusta decir que Dios nos confía cosas, ¿verdad? Porque aquellos que se acercan a Él, Dios va confiándoles cosas y me gusta verlo de esta manera porque a veces cuando decimos que Dios nos da para nosotros hacer, es algo que siento que en mi vida personal es de que yo te lo di porque te estoy confiando esto, que tú vas a cuidarlo, vas a protegerlo y vas a desarrollarlo. Pero ¿a qué voy con esto? El título de esta enseñanza se llama Echando raíces. A veces nosotros nos enfocamos mucho en ciertas cosas de nuestro alrededor, pero no en nuestra raíz. Y vamos a ver a fondo cómo vamos a estar enfocando este tema de echando raíces. Y vamos a ver Mateo 13, del 1 al 9. Vamos a comenzar, esta es una parábola que Jesús estaba hablándole a la multitud. Y muchas veces enfocamos este versículo en cuestión de frutos, pero el día de hoy quiero enfocarlo más en raíz, ¿verdad? Y vamos a tomar lectura de este versículo. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Quiero aclarar tantito, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, la cual a 100, la cual a 60 y a cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y esta frase me encanta porque dice: el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, cuando Dios da estas frasecitas quiere decir que debemos de prestar atención en el misterio de esta palabra. Y como les dije, no nos vamos a enfocar mucho en los frutos, sino vamos a estarnos enfocando en la raíz. Vamos a estar viendo estos 4 tipos de tierra, pero no quiero enfocarme en cuestión de qué es lo que vamos a dar, sino es cómo vamos a crecer, ¿sí? La tierra 1, hubo 4 tipos de raíces en cada tierra, ¿sí? Vamos a ver la primera raíz que creció en el tipo de tierra que cayó junto al camino. En el versículo 19, más adelante, es cuando nos explica, en el mismo capítulo 13, pero vamos a ubicarnos un poquito en el versículo más abajo, 19, nos está explicando qué significa esto. Y vamos a ver, versículo 19, recuerden que estamos leyendo Nueva Traducción
viviente dice, representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Eso quiere decir que la raíz no alcanzó a tener un crecimiento tan profundo, y a veces esto impide, ya sea por cuestiones de tentaciones, por cuestiones de problemas, por cuestiones de situaciones que pasan a nuestro alrededor, que captan más nuestra atención que en realidad de estar creciendo la raíz. El primer día que tú escuchas de la palabra de Dios, pero si no la estás alimentando, esa raíz, y no alcanza a crecer, esto es lo que sucede. Las preocupaciones, las situaciones, nuestras circunstancias de nuestro alrededor llegan a opacar ese poquito que se sembró, y cuando se quita quiere decir que no hubo fruto. Entonces, cuando no hay raíz, recuerden, la raíz tiene que estar fuerte para que pueda dar fruto. Por eso quiero enfocarme en la raíz, en nuestro crecimiento. ¿Y a qué me refiero esto? Crecimiento espiritual. Si nosotros al escuchar la palabra de Dios no le damos este seguimiento, no empezamos a desarrollar, no empezamos a alimentarnos de la manera correcta, las situaciones, las circunstancias van a ser más poderosas, y es cuando nos vamos a alejar de Dios. Este es el primer tipo de raíz que crece en el campo que cayó la semillita junto al camino. Ahora vamos a ver el segundo campo, donde la semilla cayó en pedregales, ¿sí? Versículos 20 y 21 dice, representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Aquí alguien es cuando uno recibe y está dando sus primeros pasos, ¿verdad? Como hijos de Dios, estamos súper enamorados, pero nos quedamos en esa emoción, en la alegría de poder recibir el mensaje de un Salvador, y nada más nos quedamos en la alegría y queremos seguir viendo cosas para mantenernos alegres. Pero cuando nuestro enfoque nada más está basando en alimentar nuestras emociones, esa raíz no es lo suficientemente fuerte para cuando vengan los ataques del enemigo podamos persistir. Porque aquí dice, en el versículo 21 dice, en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Qué importante no tan solo es enfocarnos en los frutos que podemos dar, porque lo primero que nos debemos de enfocar es en la raíz, o sea, en nosotros, nuestros cimientos, qué tan profundo estamos llegando, qué tan adentrados estamos nosotros leyendo, teniendo esos tiempos íntimos con el Señor. Esta parte de los pedregales, la semillita que cayó en pedregales, su raíz creció muy poquito. O sea, no fue suficiente para sostener lo que había recibido esta persona. Entonces, cuando no es suficiente, cuando nos basamos nada más, recibí algo con emoción, algo con alegría porque me hizo sentir bien, me agradó lo que sentí en ese momento, si lo seguimos basando en eso, no va a ser suficiente para mantenernos en los pies de Cristo. La tercera tierra, dice, otra parte cayó entre espinos. Vamos a ver qué pasa con la raíz esta que está entre los espinos. Dice, representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. En esta parte dice que sí, la raíz logró crecer un poquito más, ¿sí? Tuvo por lo menos donde agarrarse, la recibieron con alegría y comenzaron a alimentarse de una manera, pues ahora sí, tomando los primeros pasos de fe, y quiere decir que estuvieron trabajando, estuvieron moviéndose conforme Dios les estaba diciendo, pero aquí va el problema pero de los espinos. A veces estamos tan enfocados en lo que Dios nos ha dado que olvidamos seguirnos alimentando. Estamos preocupados en, tengo que cumplir con esto, tengo que cumplir con otro, tengo que cumplir con esto y con lo otro. ¿Y la raíz?
¿dónde quedó? Estamos enfocándonos en el fruto y la raíz, ¿dónde quedó? Y eso, por eso estaba yo leyendo esto y dije, Dios, es cierto, porque una de las preguntas que por 2 semanas había estado en mi corazón era, ¿por qué personas llegan a alejarse de Dios? Les soy honesta, esta es la pregunta que yo me hacía, ¿verdad? Como que autorreflexionar. ¿Por qué las personas vienen con todo y de repente se desaniman? ¿Qué es el factor? ¿Por qué sale esta división de te enamoras de Dios? Y otra pregunta que surgió, ¿por qué es más fácil alejarse y por qué nos cuesta seguir a Dios? Porque cuando tú vas y le hablas de Dios a una persona, pues no es como que te lo acepta así como que, ay, sí, háblame de Dios. Te cuesta, ¿sí o no? Y todo es un proceso, tienes que darle paciencia, es un proceso. Y cuando ese proceso se está logrando, viene algo y ¡pum! Los puede cambiar rápidamente, alejarse de Dios. Y eso estaba como que en mi cabeza dando controversia. Y digo, ¿por qué es más fácil zafarse que sostenerse? ¿Por qué es más fácil alejarse que mantenerse? Y dije, Dios, ¿qué está pasando? Y ese es el problema, de que cuando vamos marchando, estamos cumpliendo con lo que Dios está llamándonos a hacer, nuestro enfoque se empieza a ir a las cosas que tenemos que hacer y se nos olvida que tenemos que seguir alimentando nuestra raíz. Tenemos que seguir leyendo la palabra, tenemos que seguir meditando, tenemos que seguir discerniendo lo que Dios está hablando a nuestras vidas, pero también de nuestras vidas hacia los demás, porque Dios no es un Dios egoísta. Dios es un Dios que dice, yo te doy para que tú des, no para que te lo quedes. Y esto es, como dije, esta raíz es sumamente importante que nosotros la mantengamos, porque si la raíz no penetra lo suficiente en la tierra, fácilmente va a ser sacada. ¿Sí? Entonces, este último de la semilla que cayó entre espinos, sí, su raíz creció, sí estaba dando frutos, pero el problema fue que dejó de crecer. Cuando nosotros dejamos de crecer espiritualmente, es cuando el enemigo dice, de aquí soy. Ya te trabaste, ya te acomodaste, ya estás conforme, venga. El enemigo es astuto. En la misma palabra nos dice que Dios, Él mismo conoce la palabra y juega contigo, ¿verdad? Y si no estamos creciendo lo más profundo, porque Él está encontrando 1000 maneras para desanimarte, 1000 maneras. Y si tú no estás buscando 1000 maneras para responder a esos desánimos, te vas a zafar fácilmente. Vamos a ver el último campo. Otra parte cayó en buena tierra. Representan a los que de verdad oyen, entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿A qué voy con esto? La última raíz que crece con esta semilla no tan solo se sembró, no tan solo creció, no tan solo dio fruto, sino que lo más importante, siguió creciendo. Y eso es lo que vengo a decirles hoy en día. A veces el enemigo, si nosotros no encontramos 1000 maneras de poder darle lucha al enemigo, el enemigo fácilmente va a arrancar lo que teníamos ganado, fácilmente lo va a arrancar y nosotros vamos a tener un retroceso inmenso, ¿sí? Y a veces, y cuando estaba leyendo esta porción dije yo, es cierto, ¿por qué personas se alejan de inmediato? Porque es más fácil soltarse que mantenerse en cuestión de Dios. Estoy hablando en cuestión de las cosas de Dios. ¿Por qué es más fácil decir hasta aquí contigo, Dios? Y cuando queremos entrar en Dios ponemos peros, ponemos excusas, no es el tiempo, no es mi edad, en cuestión de hablando generalmente, siento que no es mi tiempo, hay cosas que todavía no quiero dejar. Entonces siempre ponemos peros para Dios. Y cuando decimos sí a Dios y estamos en un proceso, viene algo que nos desanima y rápidamente sin pensarlo decimos, bye, hasta aquí Dios. Y esa pregunta estaba como que ardiendo en mi corazón, como que ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Y el problema es la raíz. Nosotros como hijos de Dios nunca podemos decir hasta aquí crecí,
Porque como también en el mundo nos dice, nunca dejamos de aprender, con Dios tampoco nunca dejamos de crecer. Nunca, nunca dejamos de crecer. Y si tú piensas que ya creciste lo suficiente y que ya estás en una madurez excelente, créeme que no. ¿Por qué? Porque el enemigo, él está pendiente de tu vida y dice, ya llegaste a la conformidad, te voy a atacar. Ya llegaste a una conformidad que para mí va a ser bien fácil desanimarte. Entonces, no dejemos que el enemigo realmente nos arranque, que realmente vea que llegamos a un estado de espiritualidad como que, siento que estoy bien, estoy haciéndolo bien, no pasa nada. Nunca debemos llegar en eso, porque en eso Satanás se agarra fuerzas. Él dice, ya llegaste, este es mi momento. Y dice, no tan solo logró crecer esta raíz, sino que siguió creciendo, ya que cada vez necesitaba profundidad para hacerle frente a este mundo y aún así seguir dando fruto. Y eso es algo muy importante que debemos recordar. Aunque estamos siguiendo creciendo, tenemos que seguir dando frutos. No decir, nada más crezco. A veces dije, ay Dios, pero es bien difícil tener un nivel de crecer y dar fruto. Pero así nos manda Dios. Tenemos que tener un equilibrio. No podemos ponerle tanto enfoque en nuestros frutos, como tampoco podemos darle tanto enfoque en nuestra raíz. Tiene que ser en un nivel igual. Porque si nada más, quiero llenarme más de ti, Dios, quiero seguir, ¿qué pasa? Tenemos ay, no lo quiero decir, pero luego tenemos una iglesia estática, así como que no pasa nada. Si nuestra mentalidad dice, tengo que crecer y también dar frutos, entonces es cuando empezamos a decir, tengo que moverme, tengo que hacer algo. No para cosas, no estoy hablando en cuestión de ministerios, porque ¿cuál es la cosa que Dios nos manda? Predicar el evangelio, que los demás sean salvos. A eso me estoy enfocando. Si Dios discierne de que tienes que seguir creciendo, entonces el anhelo de que los demás conozcan de Dios, ese también debe seguir fluyendo. No puede nada más apagarse. No puedes enfocarte nada más en los ministerios que pasan dentro de un templo. Ese no es la gloria. Bueno, Dios se deleita entre eso, pero no es el objetivo, como que no es el premio. El premio es de que tú ganes almas para Dios. Y un ejemplo que me gusta mucho, a mí me asombra mucho la creación de Dios, pero especialmente los árboles. Hay dos tipos de árboles. Existe un árbol que está plantado en la tierra, ¿sí? Como los que tenemos aquí afuera o los que podemos ver a las orillas de la carretera. Estos árboles tienen buena raíz porque hasta a veces vemos que unos tienen unos troncotes bien anchotes, ¿verdad? Y están con una raíz fuerte, pero ellos están acostumbrados a un solo entorno: estar en la tierra, recibir un poco de agua y hasta ahí. ¿Dan fruto? Sí. Si es de manzanas, pues da manzanas. Si es de naranjas, da naranjas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si a este árbol le ponemos otro entorno? ¿Qué pasa cuando viene un viento fuerte? ¿Qué pasa cuando hay inundaciones? ¿Qué pasa cuando realmente viene algo más fuerte de lo que este árbol puede soportar, porque está acostumbrado a cierto nivel de tierra, a cierto nivel de agua? ¿Qué pasa con este árbol? Alguien que conteste rapidito. Si viene una inundación y fuertes vientos, ¿qué puede pasar con este árbol? Se cae, ¿verdad? Es arrancado fácilmente. Y algo que aprendo de este árbol es de que nada más está enfocado en un entorno. Y esto es lo que pasa con la enseñanza de los campos, de los diferentes campos que cayó la semilla y la diferente raíz que creció. Si nada más está enfocado en una sola cosa, en un solo entorno, fácilmente es tumbado. Así nosotros, si nada más estamos preocupados por una cosa y no estamos como que a la brecha, viene Satanás y nos tumba fácilmente. Pero hay otro tipo de árbol. Hay un árbol que está acostumbrado a estar en tierra y estar en el agua, ¿sí? Algo que me asombra de estos árboles es de que saben que su raíz tiene que seguir creciendo lo más profundo para mantenerse, porque si trae más corriente este río, pues se tiene que mantener, ¿verdad? Este árbol sabe que tiene que crecer en lo más profundo, pero también seguir dando fruto. ¿Cuál es el fruto de este árbol? Pues sus hojas, ¿verdad? Dar sombra, a lo mejor ser la casa de unos animalitos. O sea, él está acostumbrado al crecimiento y el dar frutos.
Y hay un ejemplo en la palabra de Dios sobre este árbol, si no lo sabían, en Jeremías 17, del 7 al 8, es en la Nueva Traducción Viviente, dice: pero benditos los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza, son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Nunca dejan de producir fruto, pero también dice nunca dejan de crecer. Su raíz tiene que seguir creciendo, porque si no, el entorno, cuando suba la marea o cuando sube el agua o cuando venga un viento, lo puede tirar. Pero él tiene que seguir fortaleciendo su raíz para que su fruto no sea afectado, pero también para que su vida no sea afectada. Y si nosotros no estamos alimentando nuestra raíz, estamos dejando que nuestro fruto y nuestra vida sea afectada. En Marcos, y luego al final quiero poner un ejemplo, pero en Marcos 4:35, a mí me gusta mucho Jesús que habló en parábolas, y él mismo decía que hablaba en parábolas porque solamente a los hijos de Dios se les iba a revelar el reino. Sí, iba a hablar a todos, pero a los que realmente le buscaban de corazón, a esos sí les iba a revelar los anhelos de su corazón. Y algo que dije, bueno, esta enseñanza también va con esta parábola, porque a veces nosotros como hijos de Dios tendemos a hacer dos preguntitas que vamos a ver en este pasaje. Y en Marcos 4, del 35 al 40 dice: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Y aunque otras barcas lo siguieron, pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y una gran calma. Luego él, o sea Jesús, le preguntó a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y cuando terminé de leer esta porción, se alinea con echando raíces. Llegamos a un punto de nuestra vida donde todo está marchando bien, pero la raíz dejó de crecer. Podemos llegar a este punto como los discípulos. Y algo que me asombra de estas dos preguntas: ¿por qué se las hizo Jesús a sus discípulos? Y luego reflexioné, pues antes de la tormenta ellos estaban predicando. Antes de la tormenta Jesús, los discípulos vieron los milagros que hizo Jesús. ¿Por qué estando con Jesús en la barca tuvieron miedo? Y dije yo, los discípulos vieron los milagros que él estaba haciendo. Ellos podían palparlo, podían tocarlo, podían platicar con él, lo tenían ahí en vivo y en directo, o sea, lo tenían ahí. Y aún así, cuando se vino una tormentita, que para Jesús era una tormentita, lo sacudió. Y es donde digo, la raíz de los discípulos todavía les faltaba crecer un poquito más, todavía un poquito más. Y luego la pregunta, esta sí me calaron, la segunda más que nada, y la Nueva Traducción Viviente me cala más, porque dice: ¿todavía no tienen fe? O sea, diciéndoles, ya saben lo que puedo hacer, han visto lo que hice y aún así no tienen fe. O sea, aún así no tienen fe. Y eso me cayó a mí, como diciendo: Sarai, pues has visto que te he sacado de esto. Sarai, has visto mi mano en esto. Y me preguntó: ¿y aún no tienes fe? Como diciendo: Sape, ¿qué te pasa, no? Así casi Jesús lo estaba diciendo ahí. Y me impactó tanto, porque entonces estas dos preguntas me hizo ver dos puntos. Punto número 1: en un momento de descuido, los discípulos temieron y no proclamaron, sino que le reclamaron. Si vemos el versículo, o sea, no fue Jesús, oye, pues échanos la manita. No, o sea, todavía se pusieron sus pantalones, bueno, la túnica, se la pusieron bien la túnica y le dijeron: maestro,
¿No te importa que nos ahoguemos? Y ahí dice, gritaron, o sea, no fue como que, maestro, o sea, le exigieron. ¿Y cuántos de nosotros a veces cuando pasa una situación, cuando pasa una circunstancia, no vamos con Dios como que, Dios, ¿por qué pasa esto? No, vamos a exigirle. Y ahí es donde a veces también nosotros nos hundimos más, porque en lugar de ir con Dios, calmaditos y en realmente como que anhelando que su presencia, anhelamos que Él nos quite, ¿sí? Y eso es algo que Dios ha hablado mucho en mi vida. No te acerques a mí para que yo te saque, no te acerques a mí para que yo haga algo por ti. Sí lo voy a hacer, pero que tu primer pensar esté porque quieres pasar tiempo conmigo. No me vengas luego a exigir. ¿Cuántos? Bueno, yo recuerdo que tengo amistades a veces que todavía ni sé ni qué onda y llegan y me exigen y luego pues primero aguántame, plantea la base y luego vemos qué me quieres decir, ¿no? Y a veces somos tan exigentes con Dios que no nos tentamos o nos tocamos el corazón de ir con Él y confiados de que Él lo va a hacer, porque eso es lo que este versículo en estas dos preguntas Jesús les estaba diciendo a sus discípulos. ¿Por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. Y esa es la pregunta que nos hace hoy en día Dios. Aún en medio de las circunstancias, aún en medio de nuestros problemas, ¿por qué tienen miedo? Aún no tenemos fe. Y cuando estaba hablando sobre esto, dije, la raíz es sumamente importante. El crecimiento espiritual es sumamente importante. No lo que tú puedes ofrecer, no los frutos que Dios te ha confiado para que tú des. Eso también es algo que Dios nos ha dado y que nos dice que tenemos que hacer, pero no es el enfoque. El enfoque de Dios quiere que entremos en su presencia con una humildad, con una sencillez, con algo que realmente podamos anhelar su deseo primero de pasar tiempo con Él y luego ya viene lo demás. Pero no entremos a la presencia de Dios como diciendo, voy a entrar a la presencia de Dios porque voy a recibir algo al cambio. Ese es un enfoque erróneo, es un enfoque equivocado. La presencia de Dios es anhelarlo sin ninguna cosa. Sí, es nada más con nuestro corazón sincero a Él. Lo dice, por enfocarnos en nuestro fruto, en lo que ya se nos ha dado, o por enfocarnos en nuestras circunstancias, nos olvidamos de la raíz que aún tenemos que seguir alimentando. Hoy en día lo que te quiero comentar, lo que te quiero decir es de que está bien que des frutos, está bien que escuches la palabra de Dios, pero es mucho mejor que procures tu raíz, que procures la relación con Dios, porque dependiendo cómo está creciendo tu raíz, es conforme tú vas a estar manteniéndote en las cosas de Dios, y nada ni nadie de lo que venga a tu vida negativo va a ser motivo suficiente para decir, hasta aquí la dejo contigo, Dios. Y no quiero que se condenen tampoco los que se han alejado o los que qué bueno que lo sabes y que te estás acercando. Entonces esta palabra es para ti. Ya te acercaste, empieza a agarrar esa raíz, empieza a nutrir esa raíz, empieza a desarrollarla bajo la voluntad de Dios y no bajo tus propios pensamientos y no bajo tus propias emociones. Dios no es un Dios de emociones. Sí nos da emoción porque tenemos que entrar primero cautivados, ¿verdad? Pero Dios también es un Dios de presencia que nos quiere en vivo y en directo. Sí, yo sé que ahorita tenemos transmisiones y todo eso, pero Dios quiere una relación contigo en vivo y en directo. No lo quiere bajo un espejo, bajo una cara, bajo una doble vida. Él no quiere eso. Él quiere que tú vengas desenmascarado a Él para que Él empiece a obrar en tu vida, para que Él empiece a hacer cosas. Y vas a decir, bueno, Sara, ¿y esto qué me va a traer en mi vida personal? En Colosenses 1:10, ¿sí está ahí? Colosenses 1:10 dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. El mismo Colosenses nos vuelve a decir, la raíz es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a medida que vas creciendo es cuánto tu tiempo estás meditando en Dios, cuánto tiempo tú estás pasando con Dios. Entre más pasas con Dios, tu raíz crece más, tu raíz agarra fuerza, tu raíz se mantiene.
en las primeras y luego dice, bueno, tengo que crecer más porque ahí viene otra situación, a crecer. Ya llegó otra situación, tengo que crecer más para seguirme agarrando en las cosas de Dios. Porque si decimos, si nos enfocamos más en la situación, en la problemática, la raíz ya no creció y poco a poco vamos a salir de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha entregado, de lo que Dios nos ha regalado. Y mi pregunta el día de hoy, ¿estás procurando tu raíz como también tu fruto? Y algo que quiero decirles, tu raíz es una frase que Dios puso en mi corazón. Tu raíz no solo determina si vas a dar un fruto, sino que también determina qué tan fuerte está tu fe y tu estabilidad en Cristo. ¿Suena feo? Probablemente sí. ¿Suena retador? También. Pero es algo que Dios en Colosenses nos lo deja más claro que el agua. Tu raíz no solo va a determinar si vas a dar un buen fruto, sino que también va a determinar qué tan fuerte estás tú en tu fe y tu estabilidad en Cristo. Vamos a poner un ejemplo aquí. Paco, ven. Sí. Venga, ándale. Venga. Ahí está. Este es Paquito. Ya está más grande que yo casi, ¿verdad? Paco viene siendo, espérate, Paco viene siendo el fruto, bueno, damos el árbol, ¿sí? Paco recibió la palabra de Dios. Paco está leyendo la palabra de Dios, ¿sí? Entonces Paco creció una raíz. Vamos a poner, ¿a quién pongo? A ver, es que no quiero, las niñas no quiero ahorita, y Josué lo quiero más al rato porque pues está más. Allá atrás, ¿quién está? A ver, venga Megan, Amel Marie y Diose, vengan las tres. Vengan, corran, chicas. Vamos, párate tú aquí, Diose, párate tú aquí, Amel Marie. Viene la primera raíz, Megan. Megan es la raíz que representa que le vas a agarrar acá, le vas a sostener acá un pie. ¿Sale? Agáchate, agárrala. Agárralo fuerte, que no se vaya a caer el árbol. Megan va representando la primera raíz. Paco acaba de escuchar de la palabra de Dios. Paco está en sus emociones, ¿verdad? Recibí algo bien chido de Dios. Pero ¿qué pasa si yo a Paco lo muevo para acá? Pues lo va a sostener esta raíz, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si lo muevo para allá? Paco, no hagas fuerza, tú no eres el que va, es tu raíz, es Dios, ¿sale? Se va a caer Paco, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si Paco sigue y dice, ya me surgió un problema? Dioselín, te vas del otro lado, del otro pie. Tú no te mueves porque Dios te va a sostener, ¿sí? Tu raíz está creciendo para sostenerte a ti, no tú a la raíz, ¿ok? Agárrale el otro pie. Viene otra situación, yo puedo jalar a Paco para acá, yo puedo mover a Paco para allá, pero si lo jalo para atrás se me va a caer, ¿verdad? Se me va a caer. Esto quiere decir que ya hubo otra situación que Paco tiene que decir, no, vámonos más profundo en Dios. Entonces, Amel Marie, ¿me puedes apoyar allá atrás? Pero lo vas a sostener te agachas y de la espaldita, así. Sí, porque tú eres fuerte, yo sé que tú tienes fuerza, agarra con las dos. ¿Ok? Viene luego una situación más grande. Josué, venga para acá. Viene una situación más grande. Yo estoy chiquita, yo no estoy tan grande. Vas a estar bien, Paco, no te preocupes. Tus raíces, ¿tienes confianza en Dios? Tus raíces te van a agarrar bien. Ok. Nunca para enfrente, nada más para un lado, para el otro y para atrás. Entonces, viene la situación y lo mueve. Muévelo. Para un lado y para otro. Ya Paquito no se movió tan fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la situación que está más grande, como Paquito dijo, no hombre, yo tengo que adentrar mi raíz. Pues ¿qué pasa? Eso es lo que a veces nosotros queremos hacer con Dios. Tenemos las raíces, como hace rato que Paco quería controlar. ¿Y qué pasa? La raíz la olvidamos y no, espérate Dios, aquí yo controlo mi vida, la raíz aguántame, ¿verdad? Cuando yo le dije a Paco, no, deja que la raíz
Cuando tú empiezas a nutrir tu raíz, la raíz que viene siendo la fe se va moviendo aún la circunstancia. Él va diciendo, ya viene la fuerza para este lado, ya lo está afectando de este lado, ya lo está afectando del otro lado. Y eso es lo que hace Dios en tu vida. Cuando tú dejas que tu raíz se profundice, la raíz que es la fe se va a estar moviendo para sostenerte dependiendo de dónde venga la fuerza, dependiendo de dónde viene el ataque. Gracias, chicos. Gracias. Era el ejercicio de hoy. Entonces, les quiero dejar con esto. Y en la pregunta, llévensela entre semana. ¿Estás procurando tu raíz como también tu fruto? Medítenlo, y si no, pues como que es tiempo, ¿verdad? No hay que posponerlo, no hay que decir, mañana, tal vez otro día, hoy estoy cansado, el otro día. No, con Dios es constancia. Si no hay constancia, porque así como Satanás no descansa, nosotros tampoco debemos descansar. Y no quiero que sea como que una guerra exhausta, una guerra como que otra vez tengo que pelear, porque entonces ya están haciendo lo que Paco quieren hacerlo ustedes. Si ustedes están alimentando su raíz, deje que Dios realmente obre en sus circunstancias, no ustedes en las circunstancias. Entonces, el día de hoy esta es la palabra, el mensaje que quería dar, echando raíces. No descuides tu raíz, no descuides tu vida espiritual. Sí, tienes que seguir dando fruto, eso es de cajón, pero no es tu enfoque. Tu enfoque es mantenerte en tu raíz, porque si tu raíz es arrancada, descuidaste tu fruto y descuidaste tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, Padre. Gracias porque tú nos has confiado dones y talentos, Señor, pero también como nos has confiado dones y talentos, también pides que nosotros, nuestra raíz, sea una raíz profunda, una raíz nutrida por medio de tu palabra, por medio de bajo tu voluntad, y que seas tú nuestro timón, que seas tú